Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a concluir esta tarde la parte del Sermón del Monte que el Señor está hablando sobre la oración. Y estamos en eso, estamos estudiando todo el Sermón del Monte, que va del capítulo 5 hasta el capítulo 11 más o menos de Mateo, y es la esencia de la doctrina cristiana, ¿no es cierto? Es solo un sermón que el Señor predicó en las faldas de un cerro, por eso se le llama, o de un montículo, por eso se le llama el Sermón del Monte, ¿ya? Y fue dado a los discípulos, fue un mensaje que fue predicado a discípulos, a los seguidores del Señor, ¿ya? Entonces aquí vemos en el Sermón del Monte las directrices, las verdades, los principios que guían a los creyentes. Entonces estas palabras son para nosotros, para los creyentes, hijos de Dios. Amén. Ya, bien. Entonces estamos hablando sobre la oración, ¿cierto? Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta al versículo 13, ¿ya? Para tener todo el contexto. Dice, y cuando ores, de Mateo capítulo 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya sabemos, esa es la primera limitación que el Señor nos da, que nuestro corazón tiene que estar conectado con Dios, no para ser visto, sino la oración es la comunicación, la relación íntima que tiene mi corazón con Dios. Verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces hay una claridad ahí del Señor. O sea, la oración es íntima, no es palabrería, no es para ser visto, sabemos eso, ¿cierto? Pero del saber al hacer hay harto a veces. Entonces esas son las limitaciones, ¿ya? La oración es una relación íntima que tenemos con Dios. Ya, sigamos. Verso 7, esta es la otra limitación que pone el Señor. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, tampoco, no es un rezo, bla, 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 y bla, 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 y como de memoria, no. Verso 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Dios es soberano, Él sabe todo, pero de alguna forma Él quiere que le pidamos. Sí, Él sabe todas las cosas, pero ya hemos hablado bastante sobre esto, ¿no es cierto? La oración nos da humildad, la oración nos hace reconocer a Dios, ¿no es cierto? La oración es lo que Dios quiere que nosotros le pidamos en palabras. Verso 9, vosotros pues oraréis así. Amén. Y esta es una palabra que está en un imperativo, un griego. Es un verbo griego que está en un imperativo. Por eso mucha gente en el cristianismo antiguo se pensó que como era una orden, se tenía que exactamente repetir la oración del Padre Nuestro, y por eso quedó dentro de la liturgia como que hay que orar el Padre Nuestro porque Dios la ordenó. Pero el concepto no es ese, ¿cierto? El Señor delinea los principios que tiene que tener la oración. Amén. No que estas palabras sean mágicas,
sino que es el corazón puesto en el Señor. ¿Amén? Bien. Entonces vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, esto tenemos que orar. Eso es lo que tenemos que orar. Bueno, estos son los principios de la oración, ¿ya? Este trozo de Mateo capítulo 6, el verso paralelo está en Lucas capítulo 11. ¿Qué significa un verso paralelo? Tenemos 4 evangelios y los 4 evangelios son distintos escritores que ven lo que sucedió con el Señor de su propia óptica y van escribiendo. Bueno, Lucas hace esto. Entonces, busca Lucas capítulo 11. Vamos a estar entre Mateo 6 y Lucas 11 ya. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Y termina, ¿cierto? Ok. Capítulo 11 de Lucas es interesante porque añade algo más, ¿cierto? Y estoy dando el contexto. ¿Qué nos añade? Que los discípulos del Señor le dicen una petición, le piden una petición: enséñanos a orar. Eso es tremendo, porque eso significa un judío de toda la vida que se crió en la liturgia judía de recitar la palabra, de orar, de ir al templo, de hacer sacrificio desde siempre. Los judíos desde siempre han hecho eso. Tenemos el comienzo histórico en la Biblia, pero estamos hablando de 2000 años o 1000 años antes de Cristo más o menos. Y desde siempre han estado recitando la Escritura, orando, haciendo sacrificios, y de pronto un judío le dice a otro judío: enséñame a orar. Raro, por decirlo menos, ¿no es cierto? Raro, es como, no sé, puedo dar hartos ejemplos, pero es raro. A menos que, ¿cierto?, este judío que oró toda la vida se dio cuenta que no era muy efectiva su oración. Y que al oír la oración íntima, profunda del maestro, de su maestro, él dijo: yo no he orado nada, nunca he sabido lo que es oración, ¿cierto? Eso es interesante, puede ser, ¿cierto? Lo importante es que el Señor le enseña la oración. Pero si usted fue un buen observador, mejor, un buen oidor, se dio cuenta que el Padre Nuestro de Lucas es distinto al Padre Nuestro de Mateo, ¿cierto? Hay algo que no está, y es lo que yo voy a compartir, lo que no está. Qué raro. Vamos a ver lo que no está. Bueno, voy a decir por qué no está. Verso 13 de Mateo capítulo 6, verso 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y dice el Mateo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y Lucas, vamos a comparar. Capítulo 11, verso 4: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y se acabó. Hay toda la mitad del versículo 13 de Mateo no está, ¿ya? ¿Por qué no está? ¿Ya? Bueno, ¿por qué no está, Mateo? Lucas, ¿por qué no está? ¿Ya? Es porque la verdad es que no está. Eso es la máxima revelación de esta tarde para ustedes.
Reciban esta revelación. No está. No está en los escritos antiguos. No está en los escritos antiguos. No está en los no está en el original antiguo. Toda esa parte. Toda la parte que dice aquí. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa parte no está. No está. Pero ¿por qué está aquí? Tiene que haber una razón, ¿cierto? Bueno, ¿por qué la incluye la Reina Valera? Porque en otras versiones, por ejemplo, la versión de Jerusalén no está, y otra un poquito más también contextuales tampoco está. Ya, en la NBI no sé si estará. Ahí está, si alguien me ayuda, por favor, si tiene una NBI por ahí, la vaya a comprar al tiro. Debe estar ahí, enciéndala. Ok, ¿por qué aquí está? No está, ¿cierto? No está esa parte. Ahora, ¿es una parte bella? Es bellísima. Por supuesto que es un trozo bello, ¿cierto? Bello. Ahora, ok, este se piensa, y es por eso que se justifica, y la Reina Valera la mantiene, porque se piensa que a partir del siglo II, más o menos, fue parte de una liturgia el Padre Nuestro, bueno, como ahora también, es parte de una liturgia, y exactamente lo que hizo nuestro presbítero Jorge. ¿No está Jorge por ahí? Por ahí está. Nuestro presbítero Jorge, cuando él leía una frase y nosotros leíamos la otra. Leíamos una frase, bueno, esta era la parte que el pueblo contestaba. ¿Ya? Esta era la parte del pueblo que contestaba. Y era una doxología gloriosa. Doxología, ustedes saben que es la finalización gloriosa al Señor. ¿No es cierto? Eso es una doxología, una alabanza, adoración al Señor. Entonces, luego que se repetía el Padre Nuestro, todo el pueblo repetía, porque tuya es la gloria, porque tuya es la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, desde el siglo II. Y eso, en algunos manuscritos, se incluyó, pero no en los más anteriores. ¿Ya? Entonces, para mí no hay problema, porque es una alabanza, adoración tremenda. Si tengo que enseñarlo, obviamente que tengo que decir, esto no está. ¿Ya? No está. Así que, como no está y estoy enseñando esto, chicos, no lo puedo enseñar. Amén. Entonces, vamos a centrarnos en: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero ¿cómo puede decir la Reina Valera, no nos metas en tentación, Señor? Si hemos predicado que Dios no tienta a nadie, como dirían por ahí, ¿cierto? Dios no tienta a nadie. ¿Cómo eso? Pastor, por favor, explique. Muy bien, vamos a explicar. Puede ser que no diga eso, pues, hermana, y fue traducido así. Puede ser, ¿cierto? Vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá. Pero antes de decir eso, me interesa que captemos y pongamos nuestra atención en la palabra del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ya? Esa palabra, del mal. En el original, la palabra griega es tou póneros. Tou póneros. Son dos palabras. Tou es el artículo definido para decir del. Y póneros, de ahí viene la palabra pornografía. ¿Ya? Pornografía significa, puede significar, se me fue la palabra, esto es adulterio, y la otra palabra es fornicación. Gracias. Fornicación. Póneros puede significar una lascivia descontrolada. Hay algunos que dicen que significa legión de demonios, entendiendo que legión es, ¿cuánto? Muchos, ¿cierto? Muchos, 100, legión de demonios. Entonces, póneros, de ahí viene porno, pornografía y todas esas palabras, ¿no es cierto? La Escritura dice que, y se la traducen como del mal o del maligno. Esas son las dos, o del malo. De hecho, algunas traducciones lo dice así,
mas líbranos del malo, ¿cierto? Mas líbranos del malo, del maligno. Entonces, de cómo sea, la palabra es horrible, ¿cierto? Es terrible, es fea, es profundamente fea, ¿no es cierto? Es la esencia del pecado mismo. Póneros es la esencia del pecado mismo. ¿Ya? Amén. Entonces, si traducimos eso, Reina Valera debería decir, no, y perdona, y no nos metas en tentación, mas líbranos del pecado más profundo, completo que pueda existir, ¿cierto? Pero ese no nos metas en tentación no está bien traducido en nuestro lenguaje de hoy día. Si usted ve, y no quiero hacer una clase de gramática, pero una de las traducciones más o menos buenas es la traducción que habla la Biblia de Jerusalén. Y la Biblia de Jerusalén dice, y no nos dejes caer en tentación, porque ese es el concepto griego, es dejarnos caer, como que el Señor nos tiene acá, o que estamos acá, y de pronto, y abajo está el póneros, el malo, el maligno, el diablo, toda la concupiscencia. Concupiscencia no es tan solo un deseo desenfrenado sexual. Concupiscencia es un deseo desenfrenado de todo, de todo. Eso es concupiscencia. Entonces, muchas veces el pecado se le llama concupiscencia, porque es el gobierno carnal de nuestra alma pecadora caída. Estamos caídos, totalmente depravados, ¿cierto? Y es nuestra inclinación natural. Eso es concupiscencia. No es tan solo lo que nosotros llamamos una mirada de fuego, ¿no es cierto? No. Es mucho más, es todo. Entonces, es la esencia del pecado, queridos hermanos. Es la esencia del pecado. Entonces, la traducción correcta en el original, queridos hermanos, podría ser esta: y no nos dejes caer en tentación. No que no nos metas en tentación, porque entendemos de meter es como que Dios nos introdujo en una tentación, ¿cierto? No, eso no es. Ese es un lenguaje que había antes y que podíamos entenderlo antes, pero en el griego original es: no nos dejes caer, y allá abajo está la tentación. Mas líbranos del mal. Por eso se apresura, ¿no es cierto?, el texto para decir: mas líbranos del maligno, líbranos de la maldad. Amén. Entonces, dicho eso, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado, ese espíritu está con mayúscula, significa entonces que es el Espíritu Santo, ¿cierto? La tercera persona de la Trinidad. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuál fue el propósito de que Dios mismo, el Espíritu, Dios Espíritu, tomara al Dios Hijo y lo llevara al desierto con un único y solo propósito? ¿Cuál? Para ser tentado por el diablo. Ya, Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1 verso 13, ¿cierto? Vamos a buscar Santiago 1:13, por favor. Si alguien lo tiene, con voz cristiana de predicador, por favor, léalo. Tenemos una verdad aquí, ¿cierto? Nadie puede ser, ¿no es cierto?, por Dios,
Ni Dios tienta a nadie, ni nadie puede tentar a Dios tampoco, ¿no es cierto? Pero aquí en Mateo capítulo 4, verso 1, está pasando algo, ¿cierto? El Espíritu del Señor toma al Señor, el Señor que estaba en la carne, humano, y lo lleva al desierto para ser tentado. Amén. Algunas conclusiones antes de, porque no vamos a estudiar Mateo 4, pero primero, el diablo no se manda solo. Amén. El diablo no se manda solo. Amén. El diablo es una criatura de Dios. Fue creado no en la condición de diablo, ¿cierto? Porque el origen del mal no está en Dios, ¿no es cierto? Pero fue creado y él está haciendo lo que está haciendo solamente porque Dios se lo permite, porque Dios tiene planes, porque Dios es soberano, porque Dios tiene un propósito. Solamente por eso al Señor no se le fue, a Dios Padre no se le fue que justo el Señor iba al desierto y el Padre dijo, no, por ahí no. Bueno, ya te fuiste por ahí. No, sino que es explícito, clarito, escrito está por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Amén. Es clarito, no hay ambigüedad de eso. Dios tiene un plan, un propósito, un objetivo. Amén. Cuando estamos pasando por una tentación que Él no la provocó, ya, porque Dios no tienta a nadie, pero que lo permitió para algo. Amén. Ahora, ese algo no es para que nosotros caigamos. No es para decir, yo sabía. No. No es para eso. No es para eso. Es para que nosotros salgamos victoriosos. Victoriosos. Porque además de permitir eso que es terrible, tremendo, nos da la fuerza, la autoridad, la capacidad para salir de eso. Amén. Entonces, el diablo no se manda solo. Calvino tenía una frase que para muchos le duele los dientes, pero es la pura y santa verdad. El diablo es un siervo de Dios. Pero ¿cómo va a ser un siervo de Dios? Sí, es un perro rabioso que lo tiene amarrado el Señor. Ahí, lo tiene ahí. Ese es literal, decía, era un perro rabioso. Y que de pronto lo soltaba un poquitito y se iba a sacar a los santos y el Señor lo agarraba, ¡pum! Y queda el perro para atrás. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, ven para acá. Y lo traía de nuevo. Y lo trae de nuevo. Y luego de nuevo. Y luego así. Porque Dios tiene todo el control, toda la soberanía. Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. Él es el Señor. Y tiene todo bajo su control. Amén. Entonces, cuando hay esta exacerbación hoy día por las cosas del diablo, por los espíritus, y yo he encontrado hermanos, amigos que tienen más demonología en la cabeza que cristología en la cabeza. Tienen más demología en la cabeza que cristología en la cabeza. Dice, ¿pero qué? Aquí hay un desequilibrio. Un desequilibrio. Estuve una pequeña, no discusión, pero un pequeño debate con un pastor sobre si los cristianos pueden tener demonios. Y no tuvo ningún verso bíblico que él pudiera decirme, ¿no es cierto? Yo le dije, mira, no es el propósito de esta predicación tampoco hacer esto, pero si alguien está interesado, obviamente voy a enseñar alguna vez esto, pero ¿cuál es la mayor exorcización? ¿Usted entiende esa palabra? Exorcización es la mayor expulsión de demonios, ¿ya? La mayor exorcización que ha habido en la Biblia. Se quedó ahí medio calladito. ¿Cuál es? Dime cuál es.
Yo le dije, ¿sabes cuál es la mayor exorcización de la palabra de Dios? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz le dio un golpe en la cabeza al diablo. Amén. Y lo dejó inmediatamente condenado. Y lo ratificó con la resurrección de la muerte. Porque la muerte... Amén. De aplauso al Señor para Dios. Porque la muerte es el aguijón del pecado. Nosotros morimos porque somos pecadores, ¿cierto? Y primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, Pablo nos dice, este es un misterio que les voy a decir. No todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados, ¿cierto? Y él empieza a hablar sobre eso y después dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está tu poder? Porque si Cristo resucitó, Él venció al pecado, y si venció al pecado, venció la causa del pecado, ¿no es cierto? Que es la muerte, y la muerte venía con el diablo. ¿De qué estamos hablando? Entonces este pastor me dijo, yo no voy a decir el nombre para que no lo vayan a pelar y no lo vayan a funar, pero yo como soy pastor puedo decirlo, ¿ya? Yo le dije, lo que podría ser es que nosotros como cristianos seamos influenciados demoníacamente, externamente hacia acá, pero no me puede decir internamente donde habita el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Donde habita el Espíritu Santo, no puede, pero sí externamente, por supuesto. Basta que pasemos por el centro, ¿no es cierto? Y está toda la tentación, o para algunos tienen diferentes tipos de tentación, depende, ¿no es cierto?, de nuestra realidad, ¿ya? Por eso le pedimos al Señor, no nos dejes caer en tentación, amén, porque reconocemos que estamos en un mundo caído, reconocemos nuestra debilidad, somos pecadores. La diferencia es que Dios ha imputado, ¿entiende esa palabra? Imputado, ha puesto legalmente sobre nosotros el perdón de pecado, pero nosotros no hemos cambiado. Ese cambio lo hace el Espíritu Santo en un proceso de santificación, pero estamos ya en una posición sin culpa, pero nuestra realidad es que debemos crecer en santidad. Por eso le pedimos al Señor, Señor, aunque yo soy un hombre salvo, mi salvación está en tus méritos, en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, no las estrellitas que yo gané, ¿cierto? Sino lo que tú hiciste. Pero Dios, no permitas que me caiga en tentación, sino líbrame del diablo, del maligno. Amén. Me gusta más esa palabra, traducir la palabra maligno. ¿Por qué? Porque le damos un rostro al mal, ¿cierto? Por cierto, en la Escritura, la maldad tiene un rostro, se llama el diablo. Y el diablo es el mentiroso, el engañador desde siempre. Como la bondad tiene un rostro, Dios. Por eso la Biblia dice el bueno. No hay ninguno bueno sino Dios. Bueno, el bueno es Dios, el malo es el diablo. Amén. Nosotros un poco nos enredamos por la filosofía griega, donde hace los conceptos, los despersonifica y los hace etéreos. La maldad, la bondad, y eso ahí se pierde. Entonces cuando alguien hace algo malo, es que la maldad está tan generalizada en el mundo. No, él es malo, ¿cierto? Es malo el compadre. No, si es la maldad, o sea, no es responsable él. No, pues para nada, si lo usan. ¿Han escuchado eso? Si él es bueno, si lo usan. ¿No es cierto? Y lo mismo, somos todos buenos, pues la bondad es tan tremenda. No, hay uno solo bueno, ¿cierto? Los demás todos somos pecadores. Amén. Entonces, hay un propósito por cual Dios permite que nosotros pasemos situaciones tremendas. Amén. Pero Él no nos abandona.
porque somos de Él. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén. Él nos rescató con un precio impagable. Nadie puede pagar el precio que el Señor pagó por su alma, por mi alma. En todo el universo no hay valor, ni el universo se compara con el precio que nuestro Señor pagó por su alma, por mi alma. Amén. Cuando decimos que la salvación es gratis, inmediatamente conteste, ¿gratis para quién? Para nosotros, pero no para Él. Dios pagó un precio impagable que absolutamente nadie más podía hacerlo. Su propia vida en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, por eso nos gozamos y nos alegramos. Porque el valor de tu alma, querido hermano, y de mi alma es incalculable. El Señor lo dejó claro en la parábola. ¿Qué saca el hombre con ganar todas las cosas de este mundo si pierde su alma? No hay nada. No hay nada, ¿cierto? Amén. Así que Dios tiene un plan, un propósito que Él lo tiene trazado. Él no nos va a abandonar. Él está en medio de nosotros, aunque al presente parece difícil, nos cuesta, no entendemos, pero confíe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Volvamos entonces a Mateo capítulo 6. Ya sabemos que no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Déjeme decir algo más sobre del maligno. Porque la verdad, queridos hermanos, yo no sé si conozco algún cristiano que se haya enfrentado con el maligno. Yo no sé. Yo no llevo tanto tiempo de cristiano, ya 30 y tantos años. Ya, yo no sé si hemos tenido la maldición, para no decir la bendición, ¿no es cierto? La maldición de estar frente a el maligno. Porque yo sí creo que hemos estado bajo influencias de algún demonito por ahí, ¿no es cierto? De algún demonito por ahí. Pero sí sé que mi Señor se enfrentó con el mismísimo maligno. Y para mí eso es suficiente, porque mi Maestro ya le ganó. Mi Señor ya lo destruyó. Mi Señor ya lo venció. Amén. No tengo necesidad de yo hacerlo, porque la Biblia no me lo dice que lo haga. ¿Cierto? Tengo que escudarme en mi Señor, cubrirme en mi Señor, estar bajo las alas del Altísimo, estar aparepetrado. ¿Cómo es la palabra? Perepetrado, parapetrado. Ya eso, palabra griega, eso, ¿no es cierto? Usted sabe eso, ¿cierto? Y estar ahí, escondido ahí, ¿no es cierto? Este es el Señor. Ve pues, diablo. Ah, ¿no soy chorito? Estamos frente al Señor. Es el Señor que nos cubre, el Señor que nos protege. Amén. Entonces, ¿podemos estar influenciados? Sí. Y es ahí donde tenemos que estar apercibidos, cuidados, en oración, en ayuno, en la palabra, en la escritura. ¿Cierto? Sí. Pidiéndole siempre al Señor que nos cubra, que nos proteja. Claro que sí. Claro que sí. Fíjense que el Señor le dice a Pedro, a San Pedro, pues hermano. Iba a decir el primer papa, pero aquí no hay ningún católico, pero a San Pedro, ¿cierto? ¿Qué le dice? Pedro, te han pedido para zarandearos. Pedro no tenía idea de lo que estaba pasando. Si el Señor no le dice eso, pasa, ¿cierto? Pasa. Pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo estoy intercediendo por ti. Yo conozco todo lo que está pasándote, o todo lo que te va a pasar. Yo soy tu escudo. Amén.
Yo soy el que te protejo y tú estás en la niña de mis ojos, aquí te tengo, en la palma de mis manos. Y sí, puede que te pidan, pero yo no voy a dejar que pase más de lo que tiene que pasar. Amén. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si Job supo lo que pasó en el cielo? Claro, Job supo que entre el Señor y el diablo hubo una conversación por él. Por favor, dígame, porque si Job supo, era fácil la cosa, pues Job. Fue fácil entonces, vos. Tenía ahí información secreta, ¿cierto? Por eso hiciste lo que hiciste. ¿Pero alguna vez supo? Jamás supo lo que pasó. Jamás supo de lo que todo lo que él estaba viviendo había sido una concesión permitida por el Señor. ¿Para qué? Job tuvo después 7 veces más de lo que tenía. Ahora, tampoco Job dijo: yo voy a pasar esto para tener 7 veces. Es una inversión. Yo pongo 1 y el Señor me da 7. Como hoy día el evangelio, ¿no es cierto?, de la prosperidad. Ya, no, jamás tampoco supo eso Job. Solamente él fue fiel a su Señor. Amén. Y se mantuvo ahí, y el Señor lo fortificó y salió airoso. No estoy diciendo que no tenemos que tener cuidado. Sí tenemos que tener cuidado, pero nuestro cuidado está en Cristo, en la oración que el Señor nos está diciendo. Explícitamente nos está diciendo que tenemos que orar de esta forma: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y si el Señor nos está pidiendo explícitamente esto, es porque eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, ¿cierto? Por lo tanto, esa es nuestra oración, nuestro clamor a Dios. Pero no vamos más allá de lo que no sabemos y no nos está permitido, ¿ya? Sino que pongamos todo nuestro corazón en Cristo. Amén. Es Dios solamente quien sabe cuántas y cuán severas pruebas de fe nosotros podemos soportar como pecadores salvados al ser constantemente atacado por lo menos yo veo 3 fuentes de ataque que puede tener un cristiano, 3 fuentes de influencia que un cristiano puede tener para caer. La primera es el diablo. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Esa es una de las primeras fuentes. Obviamente, porque el diablo es el enemigo, es el contrario a Dios, es el mentiroso. Verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está clarito. Ahí está nuestra guerra. La primera fuente de batalla es estas huestes celestiales, que son influencias demoníacas, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que estar apercibidos con eso, hermano. No se entrampe con el hermano, ¿ya? No se entrampe con su suegra. No se entrampe contra el sistema político, ¿ya? No se entrampe contra esas cosas. Hay algo detrás que tenemos que estar claritos y apercibidos. Amén. Ahora bien, tampoco todo proviene de un origen diabólico, ¿ya? Yo dije 3 fuentes, porque esto para mí es importante, ¿sabe, hermanos? Porque pareciera que nosotros los evangélicos, cuando nos enfrentamos a un problema, solamente hay 2 diagnósticos: pecado o el diablo. Le decimos a la persona que se arrepiente. ¿Y cómo está? Sigo igual, pastor. El diablo, entonces. Vamos.
Hacemos una oración. ¿Cómo está? Igual, pastor. Y ahí tenemos una cartita debajo de la manga, pero acomodativa. No has sido obediente a lo que yo te dije. ¿Cierto? Los pastores somos así. Te dije que ayunaras, ¿no es cierto?, 3 veces a la semana. Sí, pero no has sido obediente. No, hermano. Los puritanos, un movimiento tremendo de hombres y mujeres de Dios, ellos tenían un manual así de grande en consejería cristiana, bíblica. No todo era para ellos demonio o pecado, eran las cosas a descartar primero. Como cuando usted se golpea un brazo, lo primero que le dicen, radiografía, ¿cierto? A descartar, hueso, hasta el hueso completo. Ecotomografía, palo blando, está bien. Descartado estas 2 cosas, hay otra cosa más, ¿cierto? Bueno, los puritanos tenían así un manual grande y por algo construyeron, ¿no es cierto?, lo que construyeron para la gloria de Dios. Todo, si lo vemos políticamente, todo Estados Unidos prácticamente, aunque ahora Estados Unidos está como está, pero porque se alejaron de la Escritura. Entonces, por lo tanto, no todo viene, pero sí es algo que debemos tener claro siempre y preciso. Nosotros no andamos de vacaciones en este mundo. Amén. Usted no anda de vacaciones en este mundo. Usted está siempre apercibido en oración. Si el Señor nos está diciendo, ustedes deben orar así, es porque debemos hacerlo. Señor, no permitas que yo caiga en tentación, sino líbrame del mal. Amén. Líbrame del mal. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cierto? Verso 9 dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, después, y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos, los siglos. Nuestro adversario, tenemos que ser sobrios y velar. Sobrios y velar, queridos hermanos. Es una misma palabra que Pedro nos habla en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, donde nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Ceñid significa amarradito, bien, agarraditos bien, pero de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué significa? No seamos ignorantes. Eso nos está diciendo. Tengamos la claridad mental, escritural, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Bien amarraditos, bien sostenidos, bien firme en la escritura, bien firme en la palabra. Amén. Y luego nos dice, sed sobrios. ¿Y qué significa ser sobrios? Lo opuesto a ser sobrios, una persona inestable, borracha, ¿no es cierto? Y sobrio es estar bien paradito, bien paradito. Entonces, ceñid vuestros lomos de entendimiento es tener mi mente en la escritura, en la palabra de Dios, ¿cierto? Y ser sobrio es estar bien puesto acá en la tierra, ¿ya? Estar bien puesto en la tierra, estar viendo lo que está pasando, porque muchos, si nos vamos para un lado, vamos a sobre espiritualizar todo y vamos a creer que, porque el colectivo no paró el diablo. Yo le hice así, con la autoridad de mi dedo, y el diablo no paró, pues, hermano. ¿Qué me dice eso, pastor? ¿El diablo? No, no es así. No, hermano, sé más sobrio para tus cosas. Ahora, ser muy sobrio también es no darse cuenta que
el diablo está haciendo cosas y tú, no, pastor, esto tiene un origen lógico. No, no me venga a decir esto. A ver, las dos cosas no se oponen, sino que son incluyentes. La escritura y la sobriedad. El día jueves vamos a dar, el día miércoles vamos a hacer una charla. Miércoles, jueves y viernes y sábado vamos a comenzar, a propósito, perdón que me salga un poquito de la predicación. Vamos a celebrar los 505 años de la Reforma. Amén. Y vamos a empezar dando unas charlas aquí a las 7:30 de la tarde. Yo voy a dar más noticias de esto. Pero el día jueves voy a hablar sobre Agustín. Ya, San Agustín. Y Agustín habla de esto. Creer para entender, entender para creer. Agustín dice eso. Tengo que creer para entender. Y ese entender no era la escritura, sino que la razón. Creer habla de la escritura, la autoridad máxima, y luego entiendo el resto de la vida. Pero también tengo que entender para confirmar lo que creo. Eso me está hablando de qué? Estar ceñidos en la verdad, pero sobrios en lo que estamos acá haciendo. Amén. Entonces, queridos hermanos, en cuanto al diablo y sus tentaciones y sus influencias, no tenemos que ser, ¿no es cierto?, hiper espiritualizante, que creer que todo es del diablo, porque no lo es, ¿ya? Ni tampoco debemos ser hiper, ¿no es cierto?, no sensible, porque sí son cosas del diablo y son influencias del diablo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener entonces el equilibrio que la palabra nos da a través del conocimiento y la oración. Amén. No podemos ser niños en eso. No podemos andar de vacaciones aquí. No, debemos, como dice Filipenses, cuidarnos, cuidar nuestra salvación. No significa perder la salvación. No significa eso, ese versículo anda por ahí. Sino nuestra salvación es eterna en Cristo Jesús, por los méritos que Él hizo. Nosotros tenemos que andar conforme a esta salvación tan grande. Amén. Segunda fuente que yo veo que somos atacados constantemente es el mundo. ¿Ya? Juan capítulo 15, verso 19. Ahora, la palabra mundo, hermanos, no significa el globo terráqueo, no significa algo físico, ¿cierto? Significa el sistema gobernado, ya sea por hombres malvados o por la influencia directa del diablo o la concupiscencia, ¿no es cierto?, de este mundo, o sea, un sistema mundano. Capítulo 15, verso 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ya? Derechamente, queridos hermanos, no somos extraterrestres, ¿no es cierto? Somos espacio-tiempo, terrícolas, pero se está refiriendo a un sistema de pecado que está gobernado por toda y todo. Amén. Entonces, por eso el Señor nos dice en otra parte que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Este mundo está siendo gobernado por este espíritu mundano, este espíritu demoníaco, obviamente. Por eso, queridos hermanos, y voy a hablar a las personas que tienen un poquito más de edad que algunos de ustedes. Hace 50 años atrás, el cristianismo era un poquito distinto al cristianismo que estamos viviendo nosotros hoy día. El hermano pentecostal era un hermano que casi hablaba con puros versículos bíblicos, ¿cierto? Casi puros versículos bíblicos. Uno decía algo, ¡pum!, versículo bíblico. Y uno estaba hablando de cualquier cosa, así dice el Señor, otro versículo bíblico. Uno queda así como puros versículos bíblicos para todos lados, ¿ya? Y era una persona que se le reconocía. Ahora, no tan solo nuestro hermano pentecostal, el cristianismo en sí, completo, total, ¿ya? Todo.
nuestro vecino, que era un vecino ateo, él sabía cuando le hablábamos de pecado, lo que significaba la palabra pecado. Lo sabía. Y se mofaba, por supuesto. Nuestro jefe sabía lo que significaba iglesia, pecado, el diablo. Pero hoy día, 50 años después, estamos viviendo en un sistema mundano, post-cristiano, que en la mente de las personas no están esos conceptos ya. Hay unos conceptos seculares. El secularismo está en todos lados. No hay ningún lado Dios. No está Dios en la mente, ni siquiera para nada. De hecho, usted ahora le pregunta a su vecino si él, ¿qué entiende por pecado? Va a ser totalmente distinto a lo que la Biblia dice de pecado. Capaz que lo funen a usted, porque somos los cristianos los únicos que hablamos de pecado. Lo único, y los cristianos tradicionales, no los cristianos, ¿no es cierto? Hay algunos cristianos líquidos. En otras palabras, estamos viviendo en una sociedad cristiana sin Cristo. ¿Cierto? Somos una sociedad cristiana, por supuesto, porque nos quedan los vestigios, los vástagos del cristianismo, pero no los conceptos. En otras palabras, queridos hermanos, vamos a tener que predicarnos el Evangelio. Amén. Vamos a tener que predicarnos el Evangelio. Y tristemente en las naciones reformadas de cepa, usted va a Alemania y pregunta por Lutero y no tiene ni idea quién es Lutero. Usted sabe más de Lutero que algunos alemanes. Algunas iglesias en Europa están haciéndose museos porque son tremendas catedrales hermosas, creadas para la gloria de Dios, pero van 5, 6, 7. La catedral francesa de Notre Dame, tremenda arquitectura, la tienen para nada ahí. Se quemó ahora último y la van a reconstruir porque es algo que los franceses tienen en estima por la revolución, pero no por lo que significa. Tremendo, hermanos. ¿Ha escuchado usted alguna vez alguna autoridad nuestra decir por la tele, es que el pecado nos tiene así? ¿Dónde? ¿Cierto? De hecho, la gente, cuando ve un hombre o una mujer que ha matado a 3, 4 así a sangre fría, dice, oh, este hombre está enfermo. No está enfermo. Bueno, puede que esté enfermo, pero yo parto de la premisa que es un hombre malo. Existe la maldad, el diablo está ahí. Bueno, vivimos en una época post-cristiana, hermanos, y que el secularismo está en la cabeza. No hay Cristo en esta sociedad cristiana. Así que, pero estamos en esta sociedad y el Señor no nos ha dejado y nos permitió vivir aquí. ¿Por qué? Esto es lo tremendo, ese es nuestro testimonio. Amén, lo que tenemos que compartir. Y tercero, la otra fuente que nos ataca constantemente es nuestra propia carne, nosotros mismos. Por favor, busque Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, mi carne. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí hay algunos hermanos que dicen, ve pastor, si yo no puedo no pecar, chive libre. No dice eso esta escritura. Pablo está reconociendo
que además del diablo, que además del mundo, nosotros mismos, nuestra humanidad carnal es fuente de tentación. Entonces usted, por favor, voy a explicar un poquito más de este versículo, pero por favor tómele sentido a la oración del Padre Nuestro. Cuando usted le está diciendo al Señor, no me dejes caer en tentación. Si usted entiende ahora que hay 3 fuentes para ser tentado, el diablo, inmediatamente decimos, el diablo. No, pero hay otras 2 más, no se olvide. El mundo, que me gusta ir a jugar a la pelota el día domingo, pues pastor. Y justo usted hace la reunión a las 5 de la tarde. Pero hay otra, nosotros mismos. Nosotros mismos. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a apartar de este cuerpo de muerte? ¿Sabe? Esa expresión es tremenda. Se la voy a explicar. En Roma existía una pena para los criminales. Y una de ellas era que al criminal condenado a muerte lo amarraban a un cadáver. Lo amarraban cara a cara. El vivo frente al muerto. Y lo dejaban ahí. ¿Cómo iba a ser la muerte del vivo? Mientras el cadáver se iba pudriendo, todo eso le llegaba al vivo. ¿Cómo moría? Era una muerte atroz. A eso se refiere Pablo cuando está diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a sacar? ¿Quién me va a separar de este cuerpo de muerte? Porque él entendía que el pecado, que lo que él hace con su concupiscencia, con su maldad, con su inclinación al pecado, es exactamente lo mismo andar trayendo un cuerpo muerto en tu cara. Entonces por eso Pablo entendió, hermanos, la gravedad del pecado, la gravedad de la tentación, la gravedad de caer en esto es tremenda. Jamás, y por eso después da gloria a Dios, porque Él entiende. Por eso, hermanos amados, nada podemos hacer en la carne para glorificar a Dios. Nada. Cuando usted crea y que su mente le empieza a engañar, oye, que soy bueno yo, piensa el tiro que usted está amarrado a un cadáver. Y así es como Dios lo ve en forma natural, a menos que esté Cristo en su corazón. Amén. Que sigue estando el cadáver, pero ya ese cadáver no le hace mucho a su alma y a su espíritu, porque Cristo lo salvó. Amén. Entonces, cuando le decimos al Señor, mas no nos deje caer en tentación, piense siempre en estas 3 causas, no en una nomás. No le eche la culpa al diablo, todo. Pobre diablo. Es cierto, puede ser la principal, pero no es todo. Discierna, sea sobrio. Cíñase del conocimiento bíblico, de la escritura, de la oración, del ayuno, de los medios de gracia que Dios nos ha dado, de la hermandad. Aquí pareciéramos que todos somos santos, ¿cierto? Sí, entonces congreguémonos siempre, para estar siempre ahí, hermandados, protegidos, cuidados, donde podemos decirle al hermano, hermano, he pecado, y el hermano nos quede con el ojo abierto, porque somos la reunión de los pecadores salvados por Cristo. ¿Ya, amén? Bien, gloria a Dios. Si alguien se escandaliza, es porque está poniendo su mirada no en la obra de Cristo, sino que en sus propios méritos. Amén. Estamos todos en el mismo sindicato. Pecadores unidos, ¿cierto? Siempre serán vencidos. Pero tenemos que estar atentos a las cosas del Señor. Gloria a Dios. Entonces piense, bueno, Señor, yo oro cada día, entonces no permitas que yo caiga en tentación. Líbrame del malo, líbrame del diablo, líbrame de este mundo corrupto y pecador e injusto. Y Señor, ten misericordia de mí mismo, porque yo mismo produzco tentación. Amén. Tenemos en nuestro corazón
una fábrica de ídolos. Nosotros creamos ídolos, construimos ídolos. Y por eso que tenemos que estar siempre bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. No podemos ser ignorantes en esto. No podemos ser niñitos en esto. Porque si usted es niñito en esto e ignorante en esto, va a llegar al cielo, porque es por gracia. Eso no está en cuestión, pero la va a pasar muy mal acá. Sus hijos, su familia, su trabajo, todo puede verse afectado. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, porque fuimos niñitos, inocentes. Al decir inocente estoy diciendo una persona que no pone atención, ¿cierto? Es lo que tiene que poner atención. Amén. Entonces esta es nuestra oración. Esta va a ser nuestra oración. La del Padre nuestro, con esto concluyo, es nuestro ejemplo a seguir, cómo debemos orar. Amén. Y es una oración donde hay por lo menos, yo lo he dicho, 6 peticiones. ¿Ya? No es malo pedirle al Señor, tenemos que pedirle a Dios. Él es la fuente de toda dádiva, por eso se lo pedimos a Él, ¿cierto? Pero tenemos que pedir conforme a lo que el Señor nos está dando. Y entendiendo que hay por lo menos 3 respuestas, 3 tipos de respuesta. Un no completamente, que no nos gusta, ¿cierto? Un sí, que es la que nos gusta todo, ¿no es cierto? Nos gusta todo. Y un ahora no. Esa es una de las 3 posibles respuestas que tengo para ustedes, pero hay una que me gusta, que la dio un hombre, que dice: cada vez que yo voy a la presencia de Dios en oración y le pido algo, solamente con estar en su presencia, esa ya es respuesta a mi petición. Yo me quedo con esa. Solamente con ya estar en la presencia de Dios, para mí esa ya es una respuesta gloriosa, porque Dios sabe de qué tengo necesidad y Dios es fiel para suplir mis necesidades. Pónganse de pie, por favor. Entonces en esto estamos todos, ¿sí? Amén. Dígale al que está al lado: somos hermanos. Estamos en esto todos. No hay nadie aquí sobre o bajo, estamos todos. Todos estamos en esto mismo y todos necesitamos cubrirnos.